Muy buen día, amigos. Los saluda nuevamente Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en Novarum, México. Bienvenidos a otro episodio de Conexión Novarum. Y vamos a continuar con el tema de Spiral Dynamics que les he venido compartiendo en los últimos episodios. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que en Spiral Dynamics se le llama la pregunta de diseño, o también se le conoce como la ecuación de diseño. Lo primero que voy a hacer es una serie de preguntas, haciendo algunas pausas entre cada pregunta para que ustedes las mediten, las reflexionen brevemente y después les voy a dar alguna información adicional. Empecemos con estas preguntas. ¿Cómo debemos educar a los niños? ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo? ¿Cómo erradicar la pobreza? ¿Cómo eliminar la corrupción? ¿Cómo mejorar una empresa? O incluso, algo que sucede en México, ¿cómo eliminar el robo de energía eléctrica? ¿Cómo eliminar el robo de diésel? Y así podemos estar generando muchas preguntas. ¿Cómo propiciar la participación ciudadana? En fin, yo creo que podríamos agotar el tiempo que hay en el mundo si formulamos todas las preguntas de las que quisiéramos tener respuesta. Bueno, estas preguntas, de acuerdo con el Dr. Beck, uno de los coautores de este modelo de Spiral Dynamics, tienen algo en común. A pesar de que son temas distantes y distintos, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todas están mal formuladas. Repito, todas están mal formuladas. Seguramente ustedes han leído, ¿verdad?, o experimentado que vale más una buena pregunta que la misma respuesta, ya que si la pregunta está bien formulada y encontramos la respuesta, pues la probabilidad de que tengamos éxito en la aplicación de esa solución es mayor. Pero en este caso, todas están mal formuladas. Vamos a tomar una, la primera que les dije. ¿Cómo debemos educar a los niños? Lo que Spiral Dynamics se pregunta es, ¿cuáles niños? ¿En dónde viven esos niños? ¿Qué quieres que logren esos niños? Porque la palabra educar pues, es muy amplia. Se le puede educar en muchos aspectos. Ya lo hemos comentado en otros episodios, que el niño que vive en un ámbito rural requiere de una educación, de un conocimiento, de una práctica diferente al niño que vive en una zona urbana. De hecho, un experimento social muy interesante sería que niños de las zonas urbanas vivieran un tiempo en la zona rural y el simple hecho de convivir en el día a día de los niños que viven en una zona rural les haría aprender un montón de cosas de manera natural, casi por ósmosis, solamente viendo cómo se divierten los niños en la zona rural, cómo cuidan las cabras, cómo cuidan la milpa, cómo apoyan en la cosecha, en fin, a lo mejor el acarrear el agua. Muchas cosas que definitivamente los niños en una zona urbana no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque sus condiciones de vida son diferentes. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Cuando el problema es muy complejo, como el que tenemos en México para la educación elemental, la educación básica, preescolar, básica, que incluye 6 años después del preescolar y luego 3 años, que en México le llamamos escuela secundaria. Luego viene la media superior, que es la preparatoria o bachillerato, y la escuela superior, pues ya es cuando entras a una carrera. En ocasiones, después de la secundaria, puedes entrar a una carrera técnica, o también hay opciones que la preparatoria es una preparatoria técnica, o incluso las universidades tecnológicas tienen la opción que entras después de la preparatoria, obtienes un título en 2 años de técnico superior en una cierta especialidad y puedes ya irte al mundo laboral. Pero si después regresas y haces otros 2 años, obtienes ya un título de licenciatura, un título profesional. Pero bueno, aquí el tema es que no podemos educar a los niños de la misma forma, ni brindarles la misma oportunidad de conceptos o de conocimientos que nosotros consideramos que son relevantes para ellos. Claro, puede haber aspectos que son comunes para todos, el tema de valores, por ejemplo, el tema de civismo,
El tema de historia, conocer la historia de su país, claro que es relevante, ¿verdad? De su estado. Que, por ejemplo, esto puede suceder, ¿no? Que los niños que están en una escuela en determinado estado de la República o departamento, como se les llama en otros países, además de estudiar la historia del país, también estudien la historia más local. Recuerdo en viajes que hice a Chile en el pasado, en el primero me llamó la atención que todos los niños de las escuelas primarias y me imagino que secundarias, en aquellos años tenían prácticamente el mismo uniforme. Todos el mismo uniforme. Entonces, yo formulé la pregunta, ¿verdad? Porque pues, en México cada escuela tiene su uniforme, incluso escuelas públicas que tienen uniformes son diferentes. Y lo que decían es que era para distinguirlos los que eran de primaria de los que eran de secundaria. Y además, el ser un solo uniforme abarataba por poderse producir en mayores volúmenes y eran muy fáciles de conseguir, mucho más accesibles, ¿no? En ese caso sí estaban utilizando una cierta uniformidad. Pero algo interesante es que las escuelas primarias tienen nombre de un país. O sea, yo soy un niño que entro al primero de primaria, después de preescolar, y entro a la escuela Francia, o a la escuela México, o a la escuela Chile, o a la escuela Suecia. ¿Qué tiene de peculiar el que asistan a una escuela con el nombre de un país? Que además, en esa escuela estudian la cultura, las costumbres, la historia del nombre de la escuela, del país que corresponde al nombre de la escuela. Si se fijan, desde pequeños están creando una diversidad, porque a lo mejor yo llego a jugar con mi primo que está en la escuela Alemania y yo estoy en la escuela Colombia y podemos contrastar lo que estamos aprendiendo y las características de un país o de otro. No dudaría que estos niños, incluso escuchando a sus padres, sus tíos, los adultos que les rodean, hablando de X tema y de cierto país, de repente decidan intervenir y decir, no, así no es en Suecia porque yo he estudiado la historia de Suecia, ¿verdad? O la cultura, o el himno nacional, etc. Me parece muy interesante esa solución. Pero regresemos a la pregunta, ¿cómo debemos educar a los niños? Entonces, la pregunta de diseño de Spiral Dynamics es una pregunta larga, ¿sí? Que en ocasiones cuesta trabajo asimilar, se pierde de repente quien la está tratando de entender, ¿no? Te las voy a leer de manera genérica. La pregunta de diseño dice lo siguiente: ¿cómo debe quién dirigir, enseñar o liderar? Son ejemplos de verbos que pueden ir ahí. ¿A quiénes? ¿Para hacer qué? ¿Beneficiando a quiénes y en dónde? Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo debe quién? Vamos a pensar en este caso que es educar, es enseñar a quiénes, a los niños de Oaxaca, a los niños de Baja California, a los niños de Mérida, a los niños de un municipio de los 2,477 que hay en el país, ¿verdad? Que a lo mejor tiene unas condiciones de vida y unas realidades muy diferentes. Sabemos en México que en la escuela rural con frecuencia hay grupos en donde se integra en una sola aula los grados escolares, porque son tan poquitos niños que para completar un salón, pues prácticamente ahí están niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Y el maestro pues debe tener también una formación especial, ¿verdad? Para poder manejar esos grupos multigrado, se les llama en México, y poder mantener la atención y las actividades de cada uno de ellos. Probablemente no lo dudaría que los niños grandes apoyen a los pequeños y se haga una dinámica muy interesante, cosa que de otra forma no sucedería cuando en cada salón hay un grado perfectamente definido. Y si se fijan, dice, ¿cómo debe quién enseñar a quiénes para hacer qué? O sea, ¿qué queremos que hagan? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Qué queremos que comprendan? Que aprendan a colaborar, que aprendan a cuidar su comunidad, que aprendan a apoyarse unos a otros, que aprendan matemáticas, que aprendan ciencia. Es lo que queremos que hagan, ¿sí? Y luego dice la pregunta de diseño, beneficiando a quiénes.
¿quiénes se van a beneficiar? Probablemente la respuesta más pronta en este ejemplo de la pregunta que tomé, pues son los mismos niños. Sin embargo, también se van a beneficiar los padres. Realmente se va a beneficiar la sociedad, porque estamos dando una educación a la medida, pertinente. Les platicaba hace rato y me desvié que mientras más complejo es un problema, mientras más grande es un país, más difícil es imaginarnos una solución a la medida de ciertas regiones. No digo que de cada municipio, pero seguramente podemos agrupar regiones, condiciones de vida similares, clima similar, cultura similar, costumbres similares. De hecho, en México se utiliza una expresión para varias comunidades que se rigen y se autogobiernan por usos y costumbres. Y ahí el gobierno tiene que aprender a interactuar, porque no necesariamente a quien nombren oficialmente como presidente municipal es quien la comunidad reconoce como la mayor autoridad. La mayor autoridad puede ser un sacerdote, puede ser un maestro, un anciano, ¿sí? Y de esa manera tienen sus usos y costumbres y se les respeta. Incluso algo que sí se hace bien en México es que si bien existe un solo plan de estudios para múltiples realidades que hay en el país, sí hay maestros bilingües, que en mi ignorancia yo inmediatamente me trasladé a un maestro que era capaz de hablar, enseñar, entender inglés y español. Pero no, cuando hablan de maestros bilingües y más en las zonas rurales, se refieren a maestros que hablan el dialecto, la lengua nativa, originaria de ese pueblo en el que están ellos insertos. Por eso vuelvo a leer la pregunta de diseño. Me voy a ir por el lado de enseñar. Luego la voy a leer como si fuera liderar para una empresa, ¿no? ¿Cómo debe quién enseñar a quiénes para hacer o lograr qué? Beneficiando a quiénes y en dónde. Entonces, si por ejemplo nosotros nos regresamos, ¿cómo debemos educar a los niños? Preguntaríamos, ¿en dónde? ¿En dónde están esos niños? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos que hagan esos niños? ¿Qué edades tienen esos niños? ¿Qué realidades sociales viven? ¿Y qué conocimiento sería altamente significativo para ellos aprender? Por ejemplo, probablemente han visto videos de diferentes personas de diferentes edades que encuentran una solución para iluminar sus comunidades durante las noches, porque prácticamente no hay electricidad, se alumbraban con velas y encuentran soluciones ingeniosas. Un aprendizaje de ese tipo puede ser muy relevante, muy pertinente. Ahora, la parte más importante de esta pregunta es la segunda palabra. La segunda palabra dice, ¿cómo debe quién enseñar a quiénes, ¿no? ¿Cómo debe? En inglés es should. Y aquí no es que estos quiénes, que van a ser quienes van a transmitir la enseñanza, en este caso los maestros, y tenemos que definir qué perfil de maestros es el que funciona mejor en las diferentes realidades, no es como a él se le ocurra, no es como le guste hacerlo, sino cómo debe hacerlo, pero no por un deber de un plan de estudios rígido, sino por un deber de sintonía con los alumnos, de reconocer esas realidades, porque probablemente por las actividades de apoyo de los niños en la casa no pueden tener un horario como una escuela urbana. Y va a convenir mover un poco el horario para que el niño alcance a sacar el rebaño, pastorear, ordeñar la vaca, ayudar a su padre en la milpa, en fin, diferentes actividades que desde pequeños se suman en equipo, en la familia, para colaborativamente encontrar una forma de tener un sustento y de tener también una mejor calidad de vida dentro de esa realidad. Entonces, ese debe es muy importante. No es como yo quiero. El doctor Beck nos decía con frecuencia que cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación problemática e inmediatamente nos viene a la mente una solución, nos decía, no lo hagan. O sea, no lleven a cabo esa solución que está en su mente, porque esa solución que está en nuestra mente muy probablemente es una proyección de nosotros mismos. Es lo que nos gustaría a nosotros que hicieran si nosotros estuviéramos en esa circunstancia. Y aquí el tema es
primero conocer la comunidad, primero conocer el grupo social, primero conocer la empresa, primero conocer la ciudad, hacer levantamientos, mapeos, tener información, conocer su historia, su evolución, para poder entender qué es lo más pertinente. De amigos que son activistas sociales y que trabajan fuertemente en zonas vulnerables, en zonas de pobreza, lo que me han enseñado, y también hay libros que así lo registran, es que es muy importante, hablando por ejemplo de la pregunta ¿cómo erradicar la pobreza?, el que las personas que viven en esa condición tan lacerante, tan triste, tan lamentable, participen en el proceso con lo que ellos puedan, con lo que ellos saben, con lo que ellos ven relevante. No importa que sea un proceso más lento, el cambio va a ser muchísimo más sólido. Entonces, esos maestros que queremos que enseñen a esos niños con determinado perfil, con determinada comunidad, con determinada realidad, deben de tener un tiempo para sensibilizarse de los usos y costumbres de esas realidades, de las expectativas también de los padres. Pues esa es la pregunta de diseño o la ecuación de diseño. Si la leo para formar líderes o para transformar una empresa, diríamos, ¿cómo debe, vamos a pensar, el equipo directivo, ese es el primer quién, liderar a los mandos intermedios, que son los quienes, para formar equipos autodirigidos en beneficio de ellos, de la empresa, de los clientes? ¿En dónde? En la planta 8 que se encuentra en determinada ciudad. Vamos a pensar que esta empresa tiene varias plantas. Quienes trabajan en una empresa que tiene sucursales, plantas, diferentes instalaciones, incluso que están en diferentes países con mayor razón, no me dejarán mentir que aunque tienen los mismos principios rectores desde un corporativo, cada unidad, cada equipo humano que integra una de esas instalaciones, plantas, sucursales, tiendas, como le llamen, tienen su propia subcultura. Entonces, algo que funciona para unos no va a funcionar para otros. Para ir cerrando, hace años una empresa multinacional se instaló en un municipio de Guanajuato con la expectativa y la oferta por parte del gobierno del estado de que iban a encontrar el talento que ellos necesitaban en los diferentes niveles de la organización. Para su sorpresa, la cultura laboral era tan diferente a lo que ellos pretendían, porque era una industria nueva completamente en la región. Les estoy hablando de hace 30 y tantos años, que se vieron precisados a traer gente de otras plantas. O sea, tuvieron que traer gente de otras entidades que estaban más familiarizados con esa industria para poder arrancar la planta y ya con más gradualidad ir formando a las personas que, digamos, de manera cercana, ellos pensaban que podrían trabajar en esa planta. El día de hoy seguramente la gran mayoría son guanajuatenses y desde que entran, como se han instalado más empresas de esta industria, ya es muy común encontrar esa cultura que buscan de acuerdo a la industria que se maneja. No es lo mismo que una persona trabaje en una industria metalmecánica que en una industria agrícola o una industria de procesamiento de alimentos, ¿verdad? O sea, las medidas de higiene son completamente diferentes, el equipo de seguridad, el equipo de protección, la normativa, los reglamentos son muy diferentes. Entonces, esta pregunta de diseño precisamente se ancla, se centra en el principio de Spiral Dynamics que nos dice que, se lo voy a decir en inglés y luego en español, en lo que se refiere a soluciones a problemas, Spiral Dynamics dice, one size does not fit all. O sea, un tipo de solución no va a funcionar para todo mundo. De esta forma nos damos cuenta que Spiral Dynamics lo que busca es no generalizar, sino primero hacer un levantamiento, conocer los sistemas de valores, conocer los comportamientos, conocer las condiciones de vida, las circunstancias que vive ese grupo humano, ¿verdad?, en el reto que se quiera resolver. De preferencia, de manera colaborativa, co-crear una visión,
porque es muy importante que se comprometan y también con ellos co-crear, diseñar las soluciones que pueden llevar a ese grupo humano, a esa comunidad, a otra realidad, a otro nivel y a una mejor calidad de vida a final de cuentas. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos gustaría leer sus comentarios y recuerden, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Estamos como Novarum México o @NovarumMX. Van a encontrar material útil, así como nuestra landing page www.novarum.mx. En la landing page también van a encontrar la Academia Novarum, que hemos venido trabajando en fortalecerla y enriquecer los cursos que les ofrecemos para que los puedan tomar de manera asíncrona. Denle un vistazo al curso de innovación sin presupuesto y pienso que es un curso corto, accesible en la inversión que tienen que hacer y les va a dejar buenos aprendizajes para aplicar en sus organizaciones. Que tengan muy buen día.